Hola, hola, ¿qué tal chicos? Bienvenidos a esta segunda parte del video de axiomas del cuerpo. Mi nombre es Bartolomeo y en esta ocasión vamos a terminar con la parte 2 de los axiomas del cuerpo de los números reales. Pero antes de pasar con el axioma en que nos quedamos, vamos a analizar de nuevo el axioma de cuerpo 1, que es la propiedad de cerradura, dado que es muy importante que comprendamos esta. Y perdón que me regrese, pero verdaderamente es bastante importante. Les repito que todo esto lo encuentran en mi libro Matemática Volumen 1, el cual se encuentra disponible en Amazon. Ahora sí, axioma 1. Propiedad de cerradura. ¿Qué es lo que nos indica? Independientemente de las operaciones que podemos hacer esto nos va a indicar que yo puedo visualizar a cualquier número de la forma que yo quiera. Esto quiere decir que yo puedo ver a cualquier número como la suma o como el producto de dos números. Vamos a ver un ejemplo. Y este tema es bastante importante cuando nos comenzamos a adentrar en la parte de álgebra y de cálculo, porque de aquí salen muchas propiedades y de la misma forma para la parte de las identidades trigonométricas esto es fundamental. Entonces vamos a verlo. El primer ejemplo que vamos a ver en este caso es el número 1. Y me vas a decir, oye, ¿qué de mágico tiene el número 1? En el video anterior ya dijimos que el neutro multiplicativo y el neutro aditivo son nuestros mejores amigos al momento de hacer demostraciones matemáticas. Entonces, como son nuestros mejores amigos y nuestros mejores aliados, debemos de comprender precisamente cómo nosotros podemos jugar con el número 1. Y vamos a verlo. Ya dijimos que yo puedo ver al número 1 como la suma o como el producto de dos números. Y es correcto, ¿no? ¿Cuántas formas se me ocurren de ver al 1? Vamos a hablar, por ejemplo, de una multiplicación. Yo puedo ver al número 1 como el número 9 multiplicado por un noveno. O lo que vendría siendo lo mismo, en este caso, 9 novenos. Y 9 novenos es 1. Entonces, 1 yo lo puedo ver de esta misma forma, o también lo puedo ver como 3 entre 3, o también lo puedo ver como 5 entre 5, o también lo puedo ver de tal forma que sea A entre A. Exactamente. De esta misma forma, también puedo aplicarlo a algunas identidades trigonométricas, como lo vendrían siendo 1, yo lo puedo ver como seno de x entre seno de x. 1 yo también lo puedo ver como coseno al cuadrado de x más seno al cuadrado de x. Entonces, dado que yo puedo ver en este caso a un número perteneciente a los números reales como la multiplicación o la suma de otros dos números pertenecientes a los números reales, entonces yo puedo desmenuzar esta parte de esta forma, aplicando los números de la manera que a mí me sea más conveniente. Esta parte no es muy común verla en algunos temas de ingeniería, dado que la mayor parte de las instituciones dedican la parte de la ingeniería a la forma práctica y no a la parte demostrativa, a excepción de las carreras, de las asignaturas de métodos numéricos o bien las asignaturas de lo que vendrían siendo ecuaciones diferenciales, que es donde se puede llegar a ver un poquito esto. Sin embargo, no se menciona este fundamento y es bastante importante. Si tú estudias matemáticas, si tú estudias física o alguna carrera que lleve muchas matemáticas, sabrás que esto es bastante importante, pero principalmente se ocupa mucho cuando nosotros queremos hacer demostraciones matemáticas. Es como que nuestro pilar, nuestro fuerte. Esta propiedad es como una de las más importantes y verdaderamente es fundamental para todo. De la misma forma, ya que ya deliberamos esto,
Entonces, yo también veo que yo también puedo expresar a cualquier número como la interacción de otros números, y no precisamente estamos hablando ya del uno, ¿no? Vamos en este caso a retomar otro ejemplo, y un ejemplo lo tenemos en el caso de las fracciones parciales, un tema del cual también hice mención en el video anterior y que verdaderamente es muy importante en temas de cálculo diferencial e integral, y un tema que generalmente siempre pasa desadvertido. ¿Qué es lo que pasa? Yo estoy diciendo que yo puedo ver cualquier número perteneciente a los números reales como la suma o como la multiplicación, en este caso, de dos números. Si yo quisiera ver en este caso 5 séptimos, yo puedo dividirlo en partes parciales al hacerlo de esta forma. Yo puedo decir en este caso que esto es igual a tener 3 séptimos más 4 séptimos, perdón, más 2 séptimos, más 2 séptimos. Y verdaderamente es una afirmación que se corresponde. De la misma forma, yo puedo decir también tener 3 séptimos negativo menos 3 séptimos más 8 séptimos. Y el resultado es el mismo. Igual yo lo puedo expresar de la forma, de alguna otra forma matemática, mediante una operación de multiplicación, y sin embargo siempre vamos a seguir la misma relación. Es fundamental que se comprenda esta propiedad de cerradura, por eso es que me regresé a explicarlo un poquito más a detalle. No solamente se trata de saber que si tú sumas o multiplicas cualquier número te va a dar un número real, no. Se trata de saber que si tú tienes un número real, tú lo puedes expresar mediante la operación que tú quieras. En este caso, cuando nosotros hablamos en este caso de sumas, a este proceso lo vamos a denominar básicamente como sumas parciales. Y cuando nosotros estamos hablando de multiplicación, a este proceso se le llama factores y es el principio de la factorización. Entonces, este axioma, el número 1, es uno de los más importantes y verdaderamente es más que otra cosa la comprensión del mismo. ¿Por qué? A diferencia de la educación que generalmente estamos acostumbrados a recibir de nada más seguir una fórmula, este axioma nos invita básicamente a reflexionar acerca de cómo es que nosotros visualizamos a los números. Nosotros estamos acostumbrados a ver a los números como algo que ya está definido, pero sin embargo los matemáticos y los físicos y todas aquellas personas que nos dedicamos al estudio de las matemáticas sabemos que los números son algo más que algo que está ahí. Los números básicamente son como un cubo de Rubik, el cual tiene muchas variantes y verdaderamente cuando conoces sus propiedades de la forma correcta, todo es posible para ti. Y aquí el axioma 1, vamos entonces donde nos quedamos. En el video anterior nos quedamos en el axioma 5, la existencia de los números neutros. Y vamos a continuar con la existencia del número opuesto. La existencia del número opuesto me dice que para cada número x perteneciente a los números reales existe un solo número real tal que la suma de ambos es igual a 0. ¿A qué se refiere esto? Es bastante simple verdaderamente. Vamos a empezar, vamos a poner en este caso nuestro editor de ecuaciones. ¿Qué es lo que me dice mi axioma? Me dice que para cada número real, en este caso lo vamos a denominar como b, existe un número único, tal que la suma de ambos me va a dar 0. Esta parte es súper importante en muchos sentidos y vamos a analizarlo desde este punto de vista. Vamos a suponer que yo tengo el número 4. Es correcto, ¿no? 4 más un número cualquiera que yo no sé cuál es hasta este momento, me tiene que dar 0. En este caso, ¿cómo yo sé cuál es en este caso el número el cual sumado a este me va a dar 0? La respuesta es bastante simple, es su número opuesto. 4 menos 4 me va a dar 0. Todo el mundo lo sabemos, es correcto, ¿no? Sin embargo, la realidad de esto, y para poder entender este fundamento, vamos a tener que remitirnos un poquito a algo de topología de números, muy básico, lo vamos a checar. Primero vamos a trazar básicamente
una línea recta. La estamos buscando. Aquí está. Vamos a trazar una línea recta. De esta forma me apareció una notificación ahí. Ahorita la quitamos. Listo. Vamos a trazar una línea recta. Y después vamos a trazar otra línea que la corte a manera de generar el plano cartesiano. Nosotros la forma en la cual distribuimos los números es básicamente de esta forma. Es la forma en la cual se nos enseña el principio del valor absoluto en algunos casos, bueno, en algunos no mucho. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Supongamos que yo aquí tengo básicamente toda mi recta numérica. Aquí están todos los números posicionados del infinito al menos infinito. Entonces, si 0 es mi punto de origen, es correcto, ¿no? Este va a estar aquí situado en el mero punto de origen, ¿no? ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Si yo empiezo a colocar números, yo me voy a dar cuenta de que si el 0 está aquí, después le sigue el 1, después le sigue el 2, después le sigue el 3, después le sigue el 4 y después le sigue el número 5. Así sucesivamente. Y todo esto va a tener un sentido positivo, que es el principio de los números naturales, como lo vimos en un video anterior. ¿Qué es lo que pasa? Existen, de la misma forma que existen estos números aquí, existen otros números, al cual yo voy a denominar en este caso como números opuestos, y ambos números van a conformar el sistema de los números enteros, situación de la cual ya habíamos hablado antes. 4, 3, 2, 1. Ok. ¿Y qué es lo que va a pasar? Bueno, si aquí tengo, no puedo tener el mismo sentido en ambos lados, ¿verdad? Esta parte es a la que nosotros vamos a darle un sentido negativo. Todo esto va en base al principio del plano cartesiano, que básicamente nos ayuda a caracterizar los números como tal. Tiene una estructura más compleja, sin embargo lo estamos explicando de una forma un poquito más simple para que se pueda comprender. De esta forma, si yo tengo en este caso que este tiene sentido negativo y este tiene sentido positivo, si yo avanzo hacia acá, yo estoy avanzando hacia los números positivos. En este caso, 4 va a tener su opuesto en menos 4. De tal forma que si yo avanzara primero en 4 y después en menos 4, siempre voy a llegar al punto 0. A esto es a lo que se refiere el axioma del número opuesto. El número opuesto va a ser básicamente el negativo de nuestro número positivo. Y sin embargo, no siempre va a ser así. Nosotros lo vamos a definir de esta forma. El número opuesto únicamente es básicamente aquel que tiene un carácter opuesto al número que tenemos. Y lo voy a ejemplificar aquí. Nosotros no podemos únicamente decir que el opuesto son todos los números negativos, no. Si yo tengo de entrada mi número menos 7, ¿cuál va a ser mi opuesto? El opuesto básicamente va a tener este sentido, que es el opuesto de menos 7. En este caso, al yo efectuar esta operación, voy a tener menos 7 más 7, y esto me va a dar 0. ¿Esto qué quiere decir? Que el opuesto del opuesto es el número positivo. Y tiene una demostración matemática, sí la tiene, está dentro de mi libro y está dentro de la parte de ejercicios, esta parte de el opuesto de un número negativo es un número positivo. Este es el opuesto del número. Entonces, si nosotros vemos, no solamente existe el opuesto de un número positivo, sino también el opuesto de un número negativo. Entonces, esta parte es bastante interesante y verdaderamente nos ayuda muchísimo, porque como decimos, en la parte de las demostraciones matemáticas, yo puedo poner el número que yo quiera. Entonces, ya quedó claro esto, vamos con el siguiente, es la existencia del número recíproco. El número recíproco, ¿qué me dice? Que para cada número x perteneciente a los números reales existe uno y solo un número real
tal que el producto de ambos es igual a 1. Esto va muy apegado a lo que ya vimos hace rato, ahorita que vimos lo del axioma número 1, y vamos a poner una práctica de esto. El número recíproco yo lo puedo expresar como un número a la menos 1, efectivamente. Entonces, el opuesto va a tener este sentido a la menos 1, y yo también lo puedo ejemplificar como 1 entre a. Esto tiene bastante que ver con parte de los exponentes, y si nos damos cuenta, ¿qué es lo que pasa? Vamos a abordar este problema desde dos puntos de vista diferentes. Si yo tengo a por a la menos 1, ¿cierto? Esto me va a dar como resultado, acorde a las leyes de los exponentes, a la 0. Entonces, todo número elevado a la potencia 0 es un 1. Así de sencillo. Vamos con otro caso para ver que esta parte es verdadera. Si yo tengo a por 1 sobre a, esto es igual a tener a entre a. Y todo número dividido entre sí mismo es 1. Y hasta aquí vamos bastante bien. La realidad es que lo estamos abordando de una forma bastante entendible. Es la existencia de un número recíproco. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es el fundamento de esto? Bueno, esto es bastante simple y la realidad es que aplica para todos los números. Entonces, esto es lo que pasa. Este es el número recíproco. El axioma 7. Vamos ahora con la última parte, que es una breve demostración. En un siguiente video voy a demostrar verdaderamente que el número recíproco es único para cada número perteneciente a los números reales y que el número opuesto es único para cada número perteneciente a los números reales. Ahorita vamos a hacer una pequeña demostración, está dentro de mi libro. Vamos a demostrar en este caso que el número neutro aditivo es único y vamos a empezar nuestra demostración. En mi libro van a ver que viene con una serie de pasos, sin embargo aquí vamos a empezar desde cero y la vamos a explicar paso a paso. Primero abro mi editor de ecuaciones. ¿Qué es lo primero que yo voy a hacer? Lo primero que yo voy a hacer es proponerme una hipótesis. Si yo quiero demostrar algo, tengo que tener una hipótesis. Yo quiero demostrar que la manzana es verde, pues yo voy primero a plantearme la hipótesis de que la manzana es verdaderamente verde o que la manzana es roja. Entonces, en base a esto existen varios tipos de demostraciones, vienen mencionadas también en lo que es mi libro, y vamos a comenzar. Primero vamos a tener nuestra primera hipótesis. Mi hipótesis no se confunda con hipótesis de estadística, por favor. Entonces, mi primera hipótesis me dice que x más a es igual a x. Y es correcto, porque verdaderamente estoy respetando mi postulado. El neutro aditivo se está cumpliendo, ¿no? ¿Ok? Después de esto, entonces yo voy a tener una segunda hipótesis. Y yo voy a decir, en este caso, que x más b es igual a x, donde a y b son dos valores que yo no conozco, pero que yo identifico como sus neutros aditivos. Entonces, A y B son neutros aditivos. Yo no sé si son los mismos, eso yo no lo sé. Sin embargo, ahora vamos a mi tercera hipótesis, que es la hipótesis que yo deseo comprobar. ¿Vale? Entonces, yo deseo comprobar que A es igual a B. Es básicamente lo que me está postulando mi hipótesis. Al hacer esto, yo ya planteé mi primera parte, que son las hipótesis,
Y ahora sí ya puedo empezar a trabajar directamente sobre la demostración matemática. ¿Qué es lo que me dice? Primero vemos que h1 es igual a x y que h2 es igual a x. Por lo tanto, lo que yo voy a hacer es evaluar a x con el valor de h2 en h1. No es tan complejo como se oye. Si ya has tomado clases de cálculo, ya sabes de qué va el tema. Y si no, pues no te preocupes, poco a poco vamos a llegar a ese tema. Lo que estamos haciendo únicamente no es sustituir. Eso sí lo aclaro, en este canal estamos en contra de las frases sustituir y despejar. Lo que estamos haciendo es evaluar. ¿Esto qué quiere decir? Yo estoy evaluando en este caso a f de x, como x más b. Entonces, dado que esta parte yo la estoy evaluando, la expresión, vamos a cambiarlas de lugar para que no se confunda. La expresión x más a igual a x se convierte en x más a igual a x más b. Es lo único que yo estoy haciendo. Estoy evaluando esta x en estos términos. Es lo que estoy haciendo. No estoy en este caso ni sustituyendo ni nada de eso. Esas expresiones tratamos de no utilizarlas en este canal porque se trata de verdaderamente ver las matemáticas de la forma correcta. Entonces, dado que yo ya hice esto, entonces yo ya tengo que x más b es igual a x más a. ¿Qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar es que yo me voy a pegar a un principio que se llama principio de transformación equivalente. Este principio lo voy a explicar en el siguiente video. Y básicamente el principio de transformación equivalente me dice que si yo tengo una ecuación o una inecuación, lo que yo le tengo que efectuar operaciones simultáneas en ambos términos. ¿Esto qué quiere decir? En ambos miembros, perdón. En ambos miembros de la ecuación. ¿Esto qué quiere decir? Que yo le haga a uno, se lo tengo que hacer al otro. Es el principio de transformación equivalente. Entonces vamos a empezar. Si yo tengo x más b, que ya sé que es igual a x más a, yo le voy a sumar un número y cualquiera. Puede ser un número e, puede ser un número c, lo que nosotros queramos. Nosotros lo vamos a dejar con un número y. Es lo mismo. Nada más cambia la expresión. ¿Qué es lo que va a pasar? Yo ya sé, en este caso, que le acabo de sumar un número y a todas estas partes. Entonces, ahora yo voy a definir qué es este número y que le estoy sumando y yo sé que y es igual a el opuesto, perdón, no, sí es igual a el opuesto de x, básicamente. De tal forma, entonces, que x más y van a cumplir con el axioma del número opuesto. Al hacer esto, entonces yo ya estoy garantizando esta parte. Lo que estoy haciendo no es quitar mi neutro aditivo, estoy quitando el número sobre el cual yo estaba trabajando, en este caso, al aplicar esto. Y todo esto yo lo tengo que mencionar como lo mencioné ahorita. Entonces, al hacer esto, ya puedo hacer esto. ¿Qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar ahora es que yo no puedo simple y sencillamente venir y poner operaciones como están. En una demostración matemática yo tengo que describir qué es lo que estoy haciendo. Entonces, lo que yo voy a hacer ahorita es apegarme a uno de los axiomas que vimos hace un momento, el cual me dice que no importa el orden en el cual yo efectúe las sumas, el resultado sigue siendo el mismo. Entonces voy a desplazar este hacia acá, este hacia acá, y se cumple mi axioma. De esta forma, entonces, yo ya separé mis sumas. ¿Qué es lo que va a pasar? Yo sé que por el axioma del número opuesto, un número sumado a su opuesto me va a dar 0. Y como yo ya definí que y es el opuesto de x, x más el opuesto de x me da 0. Más a. Exactamente.
y en el otro lado 0 más b. Posteriormente a esto, falta la siguiente parte del análisis. No es correcto decir, pues si le está sumando 0 se quita el 0. Eso no es posible. Nosotros vamos a pegarnos a nuestro axioma, al axioma del neutro aditivo en sí mismo. No estamos demostrando el axioma del neutro aditivo. Eso es importante aclararlo. ¿Por qué? Porque no puedes demostrar un axioma utilizando el mismo axioma. Estamos demostrando una parte, o sea, básicamente por así decirlo, una propiedad del neutro aditivo, el cual me dice que básicamente el neutro aditivo es único. Por eso sí se puede. No se confundan. No puedes demostrar un axioma utilizando el mismo axioma, pero sí puedes demostrar una parte o una propiedad del axioma utilizando el axioma. Esta parte es importante. Entonces, A más B, perdón, A más 0 es igual a acorde a mi axioma, y 0 más B es igual a B. De tal forma que entonces yo ya vi que A es igual a B. Y de esta forma se está concluyendo mi demostración al satisfacer mi tercera hipótesis, la cual me dice que A es igual a B. Y es así de sencillo básicamente. Esta parte es importante dado que es uno de los principios bastante claros del mundo de las matemáticas y sobre todo de las demostraciones. Ya posteriormente en el siguiente video, como ya les mencioné, vamos a demostrar en este caso que el número opuesto es único para cualquier número real, para cada número real, perdón, y que el número recíproco también lo es para cada número real. Entonces, hasta aquí se termina el video de la segunda parte de las acciones de cuerpo. Espero el video les haya gustado. Suscríbanse y denle una manita arriba al video. Suscríbanse para recibir más notificaciones. Y compartan este video a sus compañeros. Espero el video les haya gustado y no se olviden que mi libro está de venta en Amazon. Hasta luego.